ponga ahí para que tengamos el versículo de 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. Vamos a orar. Poderoso Dios y Padre nuestro, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, agradeciéndote, Señor, por la vida que tú nos das. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar aquí. Gracias, mi Dios amado, Señor, por tu bendición de un nuevo día, Padre. Gracias por permitirnos, Señor, la vida para ser cada día mejores personas, Padre. Y en esta hora te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra, Padre Santo. Guíanos, ilumina nuestra mente y corazón para poder, Señor, ser hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver, entonces, hoy día empezamos con transformación y preparación. El tema que estamos viendo es descubriendo tu propósito de vida. Y hemos visto ya la semana pasada el llamado. Cuando Dios nos llama, muchas veces no entendemos, ¿verdad? No entendemos qué es lo que Dios quiere, como le pasó a los profetas. Dice su palabra que ellos no entendían, aún cuando estaban en el vientre de su madre, dice, Dios ya los había llamado. Cuando fue llamado Moisés, él no entendía, y antes de que se acercara a ver qué cosa era, Dios lo llamó, dice su palabra. Vimos en la primera parte que no tenemos que entender, simplemente obedecer el llamado. ¿Sí? Y el llamado muchas veces, antes de que nosotros estemos preparados, antes de que tú estudies cualquier tema o cualquier curso para que te ayude en el ministerio, antes que aprendas a tocar la guitarra, Dios te llama. La semana pasada, que fue el segundo día, vimos reconocer y aceptar el llamado. Muchas veces ponemos excusa, como lo hizo Moisés, que era tardo para hablar. Vimos a Jeremías, vimos también que muchas veces ponemos como inseguridad, ¿verdad?, nuestra persona, y decimos, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Tenemos que aprender a aceptar el llamado, porque eso va a eliminar el miedo. Aceptar el llamado elimina el miedo. Y aun cuando, no elimina el miedo al sí, porque recuerden cuando Moisés fue llamado, aún estaba temblando y aceptó el llamado porque sabía que era Dios. Y aún con nervios y aún temblando de miedo acepta el llamado. La fe, decíamos que no es ausencia de miedo, sino es obediencia a pesar de él. ¿Sí? ¿Qué más vimos? Vimos que Dios no promete que todo va a ser fácil, pero sí nos promete su presencia. Hoy vamos a empezar y vamos a ver la transformación y preparación. Y para eso vamos a leer, por favor, Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 15. Y alguien puede leer Éxodo 3, 1. Demos lectura entonces ya. ¿Qué dice? Éxodo 2, ¿qué? 2, 11 al 15. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro:
¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Amén. Entonces, para que Dios, en parte de lo que es el llamado, parte de lo que es descubrir nuestro propósito de vida, tenemos que entender que para que Dios nos pueda usar dentro del servicio, Dios tiene que pasar un tiempo de transformación. Hay un proceso. Moisés vivió 40 años en el palacio del rey, del faraón, ¿sí? 40 años estuvo preparando, podríamos decir, educación, lo que es algo de ciencias y quizás liderazgo, cultura, parte de lo que es cotidiano. Se pasó 40 años en el palacio, pero otros 40 años siendo quebrantado en el desierto. El versículo 1 del capítulo 3, ¿alguien lo tiene? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces, vamos a entender que el desierto no es necesariamente castigo, ¿sí? Porque a veces entendemos que cuando pasamos desiertos estamos siendo castigados por Dios. Muchas veces la gente así lo entiende. Mucho tiene que ver con la gente que mira el camino del Evangelio como una religión. ¿A qué me refiero? La gente que se crece en el Evangelio aprendiendo nada más para juzgar. Cuando una persona está pasando por el desierto espiritual, lo señala y dice, ¿qué cosa? Anda mal, algo está haciendo, qué raro que todo eso le esté pasando, algo está mal en su vida, no está agradando a Dios. Y tenemos que entender que el desierto no es un castigo de parte de Dios. El desierto es tiempo para ¿qué? Transformación. ¿Sí? Para que nosotros seamos transformados. El desierto, que apenas estamos viendo en el capítulo 3, le enseñó muchas cosas a Moisés. Primero fue donde recibe el llamado, ¿sí? Pero fue a través donde su vida se fue desarrollando. 40 años pasó en el desierto con el hombre llamado por Dios. El desierto forma el carácter que va a sostener, ¿qué cosa? El llamado de Dios. Es en ese desierto donde mucha gente te va a juzgar, te van a criticar, te van a señalar. Pero tenemos que aprender que en medio de ese desierto, Dios está permitiendo ese tiempo para ser transformados y preparados para desarrollar nuestro llamado. Vamos a ver Deuteronomio 8.2. Deuteronomio 8.2, ¿qué dice? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habéis de guardar o no sus mandamientos. Entonces, ¿para qué lo llevó Dios ahí? Para enseñarlo, para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón. Esos 40 años, Jesús, y te vas a acordar, dice Dios. No te olvides.
¿Por dónde pasaste? Mucha gente se olvida. Alguien yo lo comentaba, tengo un familiar, no quiero decir su nombre porque alguien puede dar buena. Tengo un familiar, ya no sé si cercano o lejano, pero dejémoslo en familiar, que cada vez que tiene un trabajo nuevo, y es un trabajo más o menos de gerencia, sugerencia, entonces se le eleva y se convierte en pavo real. Y entonces ya se cree la mamá de los pollitos con toda la gente, ¿no? Y dice, no, es que esta gente, ¿no? ¿Y tú por qué te pones mal? ¿Y tú por qué eres así? Y tú entonces ya empieza a creerse como que ya se elevó. Se olvidó, el día de ayer estaba comiendo polvo. Muchas veces nos pasa. Pues no digo nombre porque a veces nos podemos ofender. Pero pasa muchas veces cuando nos olvidamos de dónde te trajo Dios. ¿Sí? Y queremos meternos en la vida de la gente y mandar y decir, criticar. ¿Por qué no haces esto bien? ¿Por qué no llamas a fulano de tal que está esperándote? ¿Por qué tú no eres más eficaz? ¿Y por qué? ¿Tú te acuerdas quién eres ayer? ¿Y de dónde te sacó Dios? Moisés tuvo que pasar esa experiencia con su propia gente. Él mata al egipcio y dice que lo entierra en la arena. Y pensó que nadie lo había visto. Y al otro día, cuando ve que están peleando, primero era porque el egipcio estaba golpeando, estaba maltratando a un hebreo. Pero después ve que están peleando entre ellos. Que se estaban peleando entre ellos. ¿Y qué pasó? Quiso corregirlos, ¿verdad? Quiere corregirlos. ¿Y qué pasa? Cuando los quiere corregir, Y le dice, tú me vas a matar, ¿tú quién eres? A veces hacemos las cosas que parecen ser justas delante de nuestros ojos y pensamos que vamos a recibir el aplauso de la gente que estamos defendiendo, ¿verdad? Sin embargo, cuando Dios te está moldeando y Dios te ha llamado, Dios te hace saber que no es cierto, que la gente nunca va a estar contenta. ¿Sí? Desde ahí Moisés debió entender que el pueblo era un pueblo rebelde, que el pueblo que iba a él a liderar era un pueblo que se le iba a voltear. Él había matado al egipcio por defenderlos a ellos. Y cuando los ve peleando, tratando de buscar paz, oye, ustedes no tienen por qué pelearse, son hermanos. ¿Tú quién eres? Ahora te crees juez de nosotros. ¿O qué? Empieza matando igual que el que mataste ayer. Tremendo, ¿eh? Lo había matado por defenderlo a ellos. Entonces, quizás él esperaba el agradecimiento. Y que le dijeran, no te preocupes, nadie va a hablar de eso. Nadie lo va a saber. Sin embargo, de ahí entendemos de que la gente siempre van a ser malagradecidos. ¿Sí? La gente, por eso cuando hay nace un charlatán, y esto en todo, en la política, en todas las ramas de todos los oficios del mundo, cuando hay un charlatán, el charlatán hasta de los cristianos, el charlatán se va a ganar la gente dándole por el lado de ellos, ¿sí? Pero nunca por hacer justicia, nunca por predicar la verdad, nunca por decirle las cosas, sino que buscarle, ¿verdad? Y ves una persona que está mal y tú dices, qué bueno que Dios, a pesar de todo, Dios está con usted, ¿verdad? Y qué bonito que Dios lo bendice. Y qué bonito que Dios no lo abandona. No los corrige, dice, hermano. Póngase en cuenta con Dios para que salga de la miseria. ¿Sí? Ponga a estas personas a trabajar. No, sino que le aplaude y va por ellos. ¿Para qué? Para recibir reconocimiento de las personas.
¿Sí me entienden? Pero cuando las personas hacen justicia o tratan de defender la justicia, le va mal. A él le fue mal. Tanto que tuvo que salir huyendo. Sale huyendo al desierto y en el desierto se encuentra con Dios. Y Dios, después de que pasa 40 años, le dice, no te olvides por dónde te ha traído Dios, en el desierto. Lloraste, reíste, y habrás aprendido algo, le dice Dios. Habrás aprendido algo y vas a obedecer ahora la ley de Dios. Entonces es importante entender que los desiertos son para aprender, son parte del aprendizaje. Oseas capítulo 2, Oseas 2:14, y alguien vaya buscando en Romanos 5, 3 y 4. Ahorita leemos. Oseas 2:14, ¿qué dice? Romanos 5, 3, 4. Oseas 2:14. Pero he aquí que yo la atraeré y le llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Yo qué cosa dice? Yo la Atraeré. y le llevaré ¿Y a dónde va a llevar? al desierto Al desierto. ¿Para qué? a hablar a su corazón. A hablar a su corazón. ¿Sí? Entonces Dios nos lleva al desierto, ¿para qué? Para hablarnos a nuestro corazón. Imagínense, Moisés tenía la esperanza de ser algo en su mente, en su mentalidad de él, si estoy aquí en el palacio, sea como sea, voy a apoyarlos a estos. Ya son mi gente, somos la misma raza, el mismo tipo de gente, somos pueblo de Dios. Los voy a ayudar. Pero Dios tiene un plan mucho más grande, no quiere que los ayude, sino que los liberte. Pero pasa algo. El pueblo no estaba dispuesto a ser liberado todavía. Dios lo permite llevar al desierto a Moisés para que le enseñe. Y nos lleva a nosotros al desierto para hablarnos a nuestro corazón. ¿Sí? Tenemos que entender que los desiertos no son un castigo, sino es el lugar donde Dios nos lleva para ser transformados y prepararnos para nuestro llamado. Muchas veces la gente te van a decepcionar. Le pasó a Moisés. Yo estoy seguro que Moisés se fue decepcionado después de haber defendido a su propia gente, y su propia gente se levantó y dice, ¿qué ahora van a hacer? Como burlándose de él, diciendo, ¿quién te crees porque estás del otro lado y porque quieres matarnos también y vas a enterrar tu fechoría? Lo llegó a saber, tanto es el chisme que lo llegó a saber el faraón. ¿Sí? Y ellos sabían que Moisés era del pueblo de Israel, del pueblo de ellos era judío. Sin embargo, o hebreo, perdón. Pero sin embargo ellos no escatimaron, no les importó. Lo acusaron. Y él sale huyendo. Cuando van al desierto, cuando él llega al desierto, se va cargado con decepción en su corazón. Dios lo llama al desierto, pero él va cargado de decepción, de quizás fracaso, va quebrantado, va roto, y muchas veces Dios no permite. Cuando llegamos al desierto, ¿qué cosa representa el desierto? ¿No? Soledad, escasez. ¿Qué más? Sed. Cansancio. Muchas veces Dios nos permite llegar a esos lugares de desierto en nuestra vida, donde a pesar de que estás rodeado de gente, sientes que estás absolutamente solo o sola. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablarte. Te sientes decepcionado, que la gente no hizo conforme a lo que tú pensabas. Todos somos diferentes.
No sé si ustedes saben de la enfermedad de Asperger, de lo que padecen de Asperger, lo que, ¿verdad? Mucha gente no los entiende, mi pueblo. Porque a veces, yo estaba apenas analizando y me cayó el 20, estaba escuchando la historia de un señor. Y parte de tener Asperger es el orden y el cuidado y el todo. Y le decía yo, hermano Javier, luego me había olvidado una parte de mi vida, una gran parte, hasta que llegué a tener los años de la adolescencia y pasé a la juventud, 18, 19, y empecé a dejar ese hábito porque hasta empezaba a hacer bueno también en casa porque tenía todo ordenado, este color de camisetas, de playeras de este lado. Y no podía juntarse con las blancas van de este lado. Y los pantalones van colgados por color. Y entonces me di cuenta que algo no estaba bien. ¿Y por qué no? Si nadie lo hace. Las calcetas igual, los calzones igual. Hasta ahora me dejo todo separado, pero ya no por color, sino ya por tipo de ropa, ¿no? Pero mucha gente no, mucha gente tiene todo revuelto, ¿eh? Camisas, playeras, pantalones, todo está revuelto. No puedo. Pero bueno, pero hay cosas que nosotros, los que tenemos este padecimiento, tenemos que entender que los demás no son así. Y nos cuesta. Y yo decía, es que, entonces yo entendía que yo pensaba que eso era ser ordenado. Pero no, lo que pasa es que es parte de esa mentalidad, ¿no? Porque yo dice, ¿cómo puede haber gente tan... Es que no todos sufren de Asperger. Y no toda la gente tiene ese orden, ese cuidado. ¿Sí? Y porque para mí, dice, ¿cómo puede tener una sala ordenada? Si para eso es la sala, para tenerla ordenadita. Como el comedor está lleno de cosas y no entendía y nunca entendí. Y miren, acabo ya 50 y tantos años, 54, acabo de cumplir. Y apenas me doy cuenta que no, pues es que no todos sufren de lo mismo. No todos sufren de lo mismo. Y este tipo de personas, no, y la pasamos mal. Cuando tú llegas a un lugar y estás desordenado, tú quisieras ponerte a ordenar. En una ocasión llegamos a casa de un familiar allá en México, ya no voy a dar más detalles, pero vi esto y dije, esto no va a pasar, íbamos a hacer una fiesta, y tuve que sacar todo y me puse a pintar el lugar, porque no era contra mi manera de pensar. Me doy cuenta que son cosas que uno lo hace porque tienes ese impulso de hacerlo, porque es el Asperger, no es porque no todo el mundo lo hace. La gente no importa, una porra para allá y ya de aquí se acabó. Pero cuando tú tienes Asperger, todos somos tan diferentes. Los que tenemos esto, padecemos esto, no la pasamos bien. ¿Sí? Entonces, ahora que ya lo entiendo, pues la gente, cuando me invitan a un lugar así, yo voy, no, mejor no voy. Y no voy, no porque sea mala persona, porque no la voy a pasar bien. ¿Sí? Porque la persona que tenemos bien o malo, lo que sea, mentalidad, no podemos ver el desorden. O nos ponemos a hacer algo por eso, o simplemente no la pasamos bien. ¿Sí? Y muchas veces no la pasamos bien. Pero te la quedas callado porque pues, no hay otra, ¿no? Es parte de ser diferente, y todas las personas somos muy diferentes. Cuando Dios nos lleva a hablar cara a cara contigo, Dios te hace entender de que todos somos diferentes, de que no esperes de que la persona sienta lo mismo que tú sientes, ¿sí? Dios nos lleva a lugares desérticos para encontrarnos primeramente con Dios y contigo mismo. Y hacernos ver que todo lo que hemos vivido en esta vida nos ayuda para entender o para apoyar a otras personas que están pasando lo mismo. En Romanos 5, vamos a ver, Romanos 5, 3, 4, ¿lo tienen? Vean. Y no solo esto, sino que también sabiendo que sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia,
y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Nos gloriamos ¿en qué? Las tribulaciones. En las tribulaciones. Entonces ya no nos quejamos, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando pasamos momentos difíciles en nuestra vida, aprendemos ¿a qué? A darle gracias a Dios por esos momentos. Es difícil, no creo que es fácil. Pero aprendemos a decir, Señor, gracias por esto, porque ahora puedo ver eso también. ¿Sí? A veces no entendemos las situaciones que pasamos. Simplemente Dios muchas veces te quiere librar. Y no lo entendemos porque no queremos en el momento y queremos las cosas a tu manera. Es difícil. La vida no es fácil. Dios nunca prometió que las cosas serían fáciles, pero Dios prometió su promesa para con nosotros. Amén. Entonces, el carácter es formado a través del desierto. ¿Estamos? ¿Para qué? Para que pueda sostener nuestro llamado. ¿Sí? Antes quizás pudiera ser una persona impulsiva, una persona intolerante. Eso es lo que iba a decir con lo que me pasaba a mí. No toleraba, o sea, situaciones así yo no toleraba. ¿Por qué? Porque no entendía yo bien el llamado y muchas cosas que cuando no toleraba, yo me daba media vuelta y ahí nos vemos. ¿Sí? Intolerante. Quizás cuando uno va viendo ya la vida de más grande, quizás por eso en muchas ocasiones, en muchos lugares, en fiestas, en reuniones familiares, en todo, había algo que en mi cabeza no funcionaba y yo tenía que salir, porque no la pasaba bien. ¿Sí? Entonces cuando Dios te llama al desierto y te hace entender, oye, y tú, no eres especial. Ser diferente no es ser especial. Tenemos que aprender a entender de que Dios nos lleva a esos lugares para entender de que todos somos diferentes. Y nos enseña tolerancia. Dice que el versículo que acabamos de leer en Romanos, dice que la tribulación produce ¿qué cosa? Paciencia. ¿Qué produce? ¿Nadie lo dice? Paciencia. Paciencia. ¿Y la paciencia? Prueba. Prueba. ¿Y la prueba? Esperanza. Esperanza. ¿Sí? Entonces todo tiene un propósito. Nada es porque todo tiene un propósito. El desierto transformó la vida de Moisés. Cuando vemos Números capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué dice? Escuche bien. Nuevamente. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿No es el mismo Moisés que salió de Egipto? Moisés era completamente diferente, era impulsivo. Veía injusticia, se metía y golpeaba y mataba. De repente Dios transforma el corazón de Moisés, ¿dónde? En el desierto. ¿Sí? Entonces, el desierto, hermanos, no es un castigo de Dios. Como muchas personas la gente lo toma, es que Dios castiga y por eso está pasando el desierto. No son castigos. Muchas personas pasamos por el desierto porque Dios está transformándonos, porque Dios está obrándonos. No solamente es transformar porque eres malo, Dios está moldeando nuestro carácter, porque Dios nos está preparando para algo, para un trabajo. ¿Sí? Y no se trata de que una sola vez paso por el desierto y ya. Moisés pasó 40 años en el desierto.
en el ministerio de pastor, porque antes he sido evangelista, predicador, pero de pastor llevo 30, 31 años ya casi, y estos 30 años no han sido fáciles. Si usted me conociera hace 30 años, empezando el ministerio con el hermano Javier, nos agarramos, no a golpes literalmente, pero a cada rato eran los enfrentamientos, los choques, los estos. Ahora son cada vez, una vez a la semana, antes eran cada 2 horas. No, han pasado los años y uno va cambiando, va siendo transformado porque pasamos, los desiertos no se acaban. Son momentos donde Dios te va a llevar al desierto, no sé, una vez al año, una vez cada mes. En el momento en que Dios necesita hablar contigo, Dios que quiere hablar a tu corazón, te va a llevar a ese desierto. Entonces nunca crees que pasar por un desierto es un castigo. Pasar por el desierto es que Dios está preparando tu corazón, ¿sí? Para que entendamos, para aprender a ser mejores siervos, ¿sí? Entonces, donde Dios te esconde, también te está moldeando, te está transformando, te está haciendo con sus manos cada vez más semejante a Él, ¿sí? Cuando sientes de que Dios te dice, ven para acá tantito, pero es que yo quiero seguir ahí, no, ven para acá. Dios sabe por qué permite los desiertos en nuestra vida. A Moisés le costó 40 años de su vida, ¿sí? Y dice la Biblia que ¿para qué? Para que sea moldeado, para hablarle, para corregirlo, para que, dice, para afligirlo. ¿Cuántas veces no lloró Moisés? ¿Se acuerdan la historia del pueblo de Egipto? O apenas salieron de Egipto, empezaron a quejarse. Y no eran 5 personas, ni eran 10, ni eran 100. Me acuerdo aquella escena que pasamos nosotros hace unos días atrás en el aeropuerto de Lima. De repente ya estábamos checando nuestro equipaje antes de salir, antes de ir a abordar, antes de pasar seguridad y todo, checando la maleta. Y del otro lado, 3 más allá, estaba otra división de otra aerolínea, no me acuerdo cuál era. Pero de momento empieza un griterío y no había más de 100 personas, pero era un griterío que molestaba y la gente, y bueno, después nos enteramos que le habían cancelado el viaje y la gente estaba gritando, pero creo que gritaron sin parar por media hora. Era muy incómodo, no se podía platicar, no podía entender lo que te estaban preguntando, era una cosa que gritaba. Pero, ¿por qué les digo esto? Imagínense, les digo 100 personas, no que habían 200 por exagerar, no había. Y la bulla era fuerte y escandalosa, ahora imagínense miles de personas. Y Moisés frente al mar, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo que qué hago? Pero esta gente, ¿y qué gritaba la gente? Se iban contra Moisés y le gritaban a él. Por eso decía yo a la muchacha que atendía en el puesto ese de la aerolínea, una mujer, no tenía culpa de lo que pasó por el avión y las razones por cuales cancelaron el vuelo, no tenía culpa de nada. Pero que le vengan y le griten en la cara y que le hagan tanto escándalo. Ahora imagínense a Moisés, miles de personas gritándole, ¿para eso lo sacaste de Egipto? Y yo creo que pasaba una familia, pasaban otros, y le escupían y le gritaban en su cara, ¿para eso lo sacaste, desgraciado? Para que muriéramos aquí en el desierto. Porque no crean que le hablaban bonito. No crean, ay Moisés, por eso. No. Un escándalo. ¿Qué quería que nos maten aquí? Desgraciado, para eso nos sacaste, para que hubiéramos como perros,
La lengua de la gente, ustedes conocen cómo hablamos nosotros cuando estamos enojados. ¿Ustedes creen que el pueblo estaba muy contento? Y Moisés desesperado. Y el Señor le dijo, Moisés, te acabo de hablar, te di una vara, y con eso harán maravillas. ¿Qué esperas? Y me acuerdo algunos siervos por ahí. Entonces esta vara la pongo al agua. No, para que camines eso. Obviamente, pongan el agua. Y en el momento que él toca el agua, ustedes conocen la historia. Muchas veces Dios nos lleva a esos desiertos para que nosotros aprendamos. Y él, le digo, o sea, imagino que también se adelantaba con tanto, el pueblo era muy tremendo. ¿Sí? Muy tremendo. Y yo me imagino a un Moisés que quizás iba adelante con su varita y atrás venía, ¡ay, gracias! Y él llorando. Claro, ahora sí. Pero hace un momento un desgraciado que lo sacó a morirse afuera. Todo eso pasó Moisés y dice la Biblia que por eso Dios lo sacó y le dice para afligirte. Porque necesitaba moldear el carácter de Moisés. Tanto así que de ser un hombre que decíamos, no violento, pero ¿cómo decimos la palabra esta? Impulsivo. Dice la Biblia que no había otro hombre tan manso, no menso, tan manso como Moisés. Lo acabamos de leer. ¿Sí? En Números 12:3. Antes era impulsivo y llegó a ser el hombre más manso. Muy manso, extremadamente. Que no había otro hombre como Moisés en la tierra. Dios cambia y Dios transforma los corazones. ¿Sí? Y muchas veces cuando no queremos entender, entonces Dios nos lleva al desierto. Moisés no tenía a nadie más que a Dios. ¿Sí? Y Dios muchas veces nos permite llevar al desierto. Nos lleva a los desiertos para que estemos nada más dependiendo de Él. ¿Sí? Para depender solamente de Dios. Y con esto recuerdo aquel llamado que Dios nos hizo por allá un verano del 95, antes de salir de Calgary. Y el Señor nos dice, no confíen en absolutamente nadie, en ningún hombre, ningún pastor, ningún líder espiritual, porque yo los voy a llevar y conmigo van a estar. Y no se espanten con lo que les pueda hacer el hombre, porque yo estoy con ustedes. Cuando Dios nos llama al ministerio, hermano, cuando Dios te llama y te promete su presencia, no hay cosa más tremenda. No hay cosa más tremenda. Me acuerdo que el diagnóstico que le dio al coche era de aquí a la frontera, no llegaba. El mecánico dijo, no, así como llevas ese coche no llega ni a la frontera de Canadá. Y digo, sí. Y dice, no, pues es que es lo que Dios ha prohibido. Y cuando Dios provee, ¿te va a dar lo peor? No. Me acuerdo que en aquellos años había comprado ese cochecito por $200 canadienses. Ya ahorita no encuentras ni la rueda por 200, pero bueno. $200 canadienses. Y entonces, pero se veía muy bonito, muy entero, los asientos, ni un rasguño, ni un hoyo, ni nada. Era como que aterciopelado, color azul, por dentro, el interior, el coche por fuera era blanco. Bien bonito, nada de picadura. Y dije, bueno, pues ¿qué se ve? Yo no, pero es que se notó. Oramos, ¿qué cosa creen que hicimos? Antes de salir era verano porque iban a ser las 10 de la noche que yo estaba de día. Oramos, lo ungimos con aceite, levantamos el cofre y echamos aceite de unción por el motor. Señor, tú sabes que es todo lo que tú has proveído y si tú has dicho que eso será, eso va a ser. Y salimos en el verano del 95, hermanos, ese carro llegó completamente bien. Todavía nos duró un tiempo, todavía lo vendí después de un año allá en la frontera de Estados Unidos por $300 americanos. Más de lo que me había costado.
y lo que yo lo compré en canadienses y lo vendía en americanos. Entonces, el punto es que cuando Dios te llama y Dios te dice, yo voy a estar contigo, Dios no anda jugando. Lo que Él te promete, eso es. ¿Sí? Hemos pasado momentos donde llegaba la partes en aquel tiempo, cruzar por Denver, por la parte del estado de Colorado, por fuera de la ciudad de Denver, no entramos a la ciudad y tratando de esquivar para que llegamos más rápido, pero no nos percatamos que por fuera de la ciudad no habían gasolineras y anduvimos más de 3 horas con el tanque pegado en el rojo y tin, sonando y digo, Señor, solamente tú. Y pasamos todavía por Oklahoma, donde decía, si paras aquí, es bajo tu propia responsabilidad, no respondemos por tu vida, así literalmente, propiedad del KKK. Y pasamos, yo no, aquí no paramos, porque ya no pasa, cuando llegamos a la primera gasolinera, y no le estoy mintiendo a este hermano Javier que todavía está con vida, llegamos a la gasolinera y apenas dio la última se estaciona frente a la bomba de gasolina, se quedó seco. Y nosotros nos quedamos mirando y nos empezamos a las carcajadas. Estábamos muy chiquillos todavía, no entendíamos de qué se trataba, pero nos dio una risa y nos puso a llenar el tanque. Dinero se había, Dios había proveído, nos puso a trabajar, vendimos empanadas chilenas. Nos ayudó mucho nuestra hermana, que en paz descanse, nuestra hermana Normalina Moreno. Y sí, llevamos dinero para la gasolina, pero con la justa. Y nos pasó como 2 veces. Y en alguna ocasión iba manejando el hermano Javier y nos paró la policía, eso se aquí en Montana. ¿Por qué le cuento? Son cosas que uno atesora, son cosas que no te puedes imaginar la grandeza de lo que es nuestro Dios. Salimos aquí, estamos ya por Montana, y nos para la policía de Montana y nos dice, ¿por qué estás loco? ¿Por qué va tan rápido? 140, hermano Javier. No ha pasado mucho. Creo que era más, todavía más. 140, 160 por ahí. Pero es que es lindísimo manejar en Estados Unidos. Alguna vez tiene que ir a manejar por allí. Y pues se le mete pata y no hay nada. Pero estaba escondido en una de las bajaditas así y había unos abusos, no lo habíamos notado que él estaba del otro lado. Lo pasamos tan rápido que cuando lo vimos que tenía luz prendidas estaba como a 30 kilómetros atrás. Y ahí venía siguiéndonos. Y yo creo que sí es policía, creo que sí nos viene siguiendo otro, pero está muy lejos. Me baja y de ahí baja abajo a 100 y tardó como 5 minutos en alcanzar. Veníamos demasiado rápido. Sí, nos regañó y me pidió mis papeles. Me pidió papeles porque ni licencia tenía. Bueno, Javier, yo sí. Y le digo, no, lo que pasa es que pues, estamos yendo a la misión y ya empecé a comentar. Tenía mucho miedo, estaba chiquillo, tenía muchísimo miedo y que ahorita nos van a, si nos llevan el carro y eso y eso. Y digo, pues mira, ahorita voy a mandar por la grúa para que se lleve el carro y ustedes se van, no tenemos dinero para pagar el... No, por eso, si yo sé que no tienen dinero para pagar ni tiempo para venir a la corte, porque le va a tocar corte de aquí un mes y si no van a estar aquí. Entonces se van a llevar el carro a la grúa y ustedes se van a la casa por unos 2 o 3 días. No, pues como usted guste. ¿Y por qué van tan rápido? No, pues que tenemos nada de tiempo, pues ya le contamos, vamos a una misión. ¿Y qué traen ahí? Abren la puerta. Pues, no, traes tu guitarra, y sacó la guitarra, y no, sí. ¿Y qué damos? Música cristiana. Oh, mire, me dice, yo también soy cristiano, soy de la iglesia bautista. Me dice, miren muchachos, se la voy a dejar pasar. Digo, ¿de veras? Ya voy a... ¿Cómo fue a cancelar? Digo, de veras, es que yo tengo un puesto algo grande, ya cancelé la grúa, ya cancelé todo, váyanse con tranquilidad, vayan con Dios, pero si quieren que el ángel esté con ustedes, váyanse a lo que dice el límite de velocidad. Nos reímos un rato con él, ya de ahí agarramos nuestro camino y seguimos. Gracias a Dios,
no nos pasó nada. Pero sí, son cosas que se te quedan en la mente y recuerdos que nunca se pueden olvidar, cosas que Dios hace. Y Dios te muestra que cuando Él está contigo, no hay nada que se interponga al llamado. Amén. Vamos a dejarlo allí. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí estamos entendiendo? Vamos a dejarlo. Y la próxima semana vamos a ver cómo desarrollar el llamado. ¿Sí? Lo dejamos ahí. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Nos ponemos de pie. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por permitirnos, Señor, aprender tu palabra. Te rogamos, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros. Mira, mi Dios amado, en esta hora te pedimos, Señor, que te lleves todo malestar de nuestros cuerpos que hemos estado esta semana, Señor, que ha pasado, y quizás unos días más, Señor, sentirnos un poquito delicados de salud, pero que en esta hora venimos a ti. Tú eres el Dios que sana, Padre bendito, y venimos en el nombre de Jesús pidiéndote que sanes toda enfermedad, toda dolencia, todo malestar de nuestros cuerpos, Señor, cualquiera sea su nombre, cualquiera sea el virus, cualquiera sea, Padre, la enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor, echamos fuera toda enfermedad, todo malestar, todo dolor, Padre Santo. En el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Padre. Enséñanos, Señor, conforme a tu palabra, a entender, Padre Santo, que muchas veces esos momentos de tristeza, de soledad, Padre Santo, Señor, donde nos sentimos el cansancio espiritual, Señor, ese desierto en el cual tú nos llevas, Señor, para hablarnos, para enseñarnos, Señor, para moldearnos, para prepararnos, Señor, para aquel trabajo que tú nos vas a encomendar. Gracias te damos en esta hora, poderoso Dios. Te pido que tú te quedes con nosotros, guiándonos y hablándonos, Señor, a cada uno en nuestros corazones. En el precioso nombre de Cristo Jesús te damos gracias.